Continuando con esta explicación, vamos ahora a ver qué pasa con la carga consolidada. La carga consolidada es lo que vamos a conocer como LCL, y aquí el juego cambia aún más, ¿no? El LCL es el servicio consolidado, ¿sí? Y esto es un mundo propio. Ya aquí no tienen un contenedor para ustedes, ahora comparten espacio con otros clientes. Es como pagar un asiento en un transporte público en vez de alquilar un vehículo completo. Y por eso los cargos cambian totalmente. Entonces, aparece un cobro que es el de estación de carga de contenedores. Y este es el cargo por las operaciones dentro de la estación de carga suelta. ¿Qué va a incluir esto? Va a incluir el uso de las instalaciones donde la carga se recibe, se pesa, revisa, almacena y prepara antes de consolidarla. Bueno, también vamos a encontrar un cobro que es el de manejo. De este no nos vamos a escapar, yo creo que ningún tipo de carga ni de ninguna forma en la que nosotros generemos transporte internacional. Y este es el costo por mover físicamente la carga dentro de la estación de contenedores, ¿no? Es un cobro que suele incluir servicios como la descarga del camión que entrega la carga, la manipulación con montacargas, una estiba temporal, el traslado interno hasta el área de consolidación. Bueno, otro cobro es el de la clasificación y es básicamente el proceso de revisar y ordenar la carga según el destino, según el tipo de mercancía, peso, medidas y los documentos que acompañan la mercancía, ¿no? Entonces, el operador debe agrupar la carga que va al mismo país, al mismo puerto o al mismo contenedor maestro que reúne la mercancía. ¿Listo? También vamos a encontrar el cobro por documentación y es el cargo por emitir y gestionar el documento del envío consolidado LCL. Normalmente lo vamos a conocer como el BL-IJU. ¿Listo? Y la lista de empaque consolidada también para entender cómo es que la mercancía se va a agrupar con otras, dependiendo características y homogeneidad. Bueno, también vamos a encontrar en este cobro la declaración de carga y la coordinación con la línea naviera, lo mismo que el registro del contenedor y el lote para que todo quede en esa trazabilidad y no se vaya a perder la mercancía en esa ruta. Bueno, y también vamos a encontrar el cobro por consolidación física con otras cargas. Y esto es básicamente la operación de armar el contenedor consolidado. Es decir, acomodar varias cargas de distintos clientes dentro del mismo contenedor, dentro del mismo espacio. Estivar y asegurar la mercancía. Colocar separaciones si son necesarias. Cerrar y sellar el contenedor. Bueno, y obviamente trasladarlo a la terminal portuaria. Todo esto cubre este recargo. Entonces, hagamos un resumen fácil para recordar. El uso de instalaciones portuarias son procesos en donde se pueden almacenar las mercancías consolidadas. ¿Listo? Se le puede dar movimiento físico a la mercancía para que se almacene de una manera temporal mientras se clasifica y se agrupa con la carga que va a ser parte del mismo contenedor máster y que al final va obviamente a zarpar del mismo puerto y a llegar al mismo destino, ¿cierto? También va a cubrir la emisión de ese documento, no solamente el documento de transporte, sino de todos los documentos legales que acompañan el transporte internacional, así como la estiba, ¿sí? Y la acomodación dentro de ese contenedor para que ese espacio compartido quede en regla y quede en orden. Bueno, ya en ruta pagas el flete por metro cúbico o tonelada, lo que comúnmente se conoce como tonelada métrica, que es la relación de saber cuál unidad es mayor, si el espacio ocupado, volumen en metros cúbicos, o el peso en toneladas de la carga. Y los recargos internacionales se aplican en proporción a esta condición de tonelada métrica.
no solo al volumen, no solo al peso, sin considerar la otra unidad. Bueno, y ya en destino, la desconsolidación es todo un proceso. Cuando la carga llega al puerto de destino, normalmente pasa por un proceso similar al de origen, pero enfocado en descargar, clasificar, segregar, llevar a bodega, preparar para hacer la entrega, ¿no? Entonces, los cobros que vamos a encontrar son el manejo en destino, que es el costo por todas las operaciones que se realizan para recibir y procesar la carga en el puerto o terminal. ¿Qué suele incluir este cobro? Inicialmente la descarga del contenedor del buque, el traslado dentro del puerto o terminal, manipulación para preparar la carga para el siguiente paso que termina siendo el almacenamiento o entrega. ¿Listo? Todos estos cobros es lo que vamos a encontrar como manejo en destino, ¿cierto? También vamos a encontrar la tarifa de almacenamiento, ¿sí? También la pueden observar como servicio de almacenaje o bodegaje. Este cargo se aplica si la carga permanece temporalmente en un depósito o almacén antes de ser retirada o entregada. Puede ser por días de almacenaje en la estación de carga de contenedores o directamente en el almacén autorizado por la aduana, y cubre el uso de instalaciones, vigilancia y servicios básicos de almacén. También encontramos la orden de entrega o autorización de despacho. Y este es un documento que autoriza retirar la carga del puerto o terminal. En los procesos de consolidación, la naviera emite esta orden cuando ha pagado el flete, ya sea el importador o el exportador, según el caso, de acuerdo al Incoterms pactado, y los recargos surgidos por el tipo de mercancía, por el tipo de carga, temporada y demás. Una vez se confirma este pago, se permite al destinatario o al agente autorizado retirar la carga del puerto o de la terminal. Bueno, y por último, vamos a encontrar el cobro por movimiento de contenedor del puerto al depósito. Este servicio consolidado, aunque la carga es solo una parte del contenedor, el contenedor completo debe trasladarse desde el puerto al depósito para descargar la mercancía. Esto implica transporte terrestre, manejo de contenedor o grúas o montacargas, ¿no? Todo esto obviamente en el lugar de destino. Y normalmente se cobra proporcionalmente a la carga dentro del contenedor, ¿recuerdan? Es decir, por tonelada métrica. Bueno, entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta? El servicio de transporte consolidado suele verse más económico al inicio, pero cuando se suman los cargos de origen y destino, muchas veces resulta igual o más caro que un contenedor completo, si la carga obviamente supera ciertos volúmenes, porque si vamos a traer una fracción muy pequeña, pues obviamente no. Y claro, si esa carga consolidada además es peligrosa o refrigerada, aplico una mezcla de lo que les expliqué antes, pero en versión proporcional. Yo siempre digo que si una carga supera el 75% de la ocupación del volumen de un contenedor o su capacidad en peso, lo mejor ya es contratar un contenerizado y no un proceso de consolidación. Para mí termina siendo la regla del 75% en LSL. Recordemos que el LSL se comparte el contenedor con otras cargas de distintos clientes, ¿cierto? En cambio, un FCL se contrata un contenedor completo para una sola carga o un solo remitente. Si esa carga ocupa más del 70 o 75% del contenedor, ya sea por volumen o peso, pues conviene más un contenedor completo. Básicamente es economía de escala. El LCL se cobra por metro cúbico o por tonelada, además de los recargos que se van a tener en cuenta por esa consolidación, manipulación, estación de carga de contenedores, almacenamiento, etcétera, ¿no? En cambio, con un contenedor a nivel completo se paga un precio fijo por el contenedor, ¿sí? Lo que puede ser más barato cuando la carga ocupa la mayor parte del contenedor. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber menor manipulación y riesgo. Además,
más que en una carga consolidada se mezcla con otras mercancías y esto aumenta el riesgo de daño, pérdida, ¿cierto? De algunas mercancías a veces por contaminación cruzada. En cambio, con un contenedor completo la carga va directa del origen al destino, es decir, hay menos manipulación. Y otra cosa, con los procesos consolidados, y es que se requieren consolidación y desconsolidación, lo que puede también aumentar tiempos en el puerto. Y si se hace con un contenedor suele ser más rápido, ya que el contenedor va completo, sin paradas intermedias, nada, se revisa al 100% y fue. Bueno, entonces, cuando una carga supera aproximadamente el 75% del volumen o peso de un contenedor, suele ser más eficiente y económico contratar un contenedor completo en lugar de un servicio consolidado. Igual, esto es algo que ustedes tienen que aprender a evaluar, ¿cierto? Por eso es importante la cotización. Bueno, y ya para terminar, a veces me preguntan, ¿qué debe saber alguien que está empezando en comercio exterior en cuanto al transporte marítimo internacional de forma fácil y sencilla? Y la explicación sería que cada tipo de carga tiene un ecosistema de costos diferentes. Presten atención. Carga general en contenedor, es decir, contenerizada, es la opción más limpia, ¿cierto? Porque se paga por contenedor y lo que implica mover. Si yo hablo de carga peligrosa, aumenta los costos por riesgos y protocolos y toda la documentación alrededor de esta naturaleza, ¿cierto? Si es una carga refrigerada, los costos también van a tener un aumento. ¿Pero por qué? Porque voy a necesitar mayor energía, mayor monitoreo y equipo especializado. Bueno, y en el caso de las cargas consolidadas, sí me puede llegar a disminuir el flete base, pero aparece una cadena más larga de cargos en origen y en destino. Ahora, si son cargas consolidadas, especiales, como peligrosas o refrigeradas, aquí ya todo se proporciona y es mucho más técnico. Bueno, ahora, suele pasar que las personas que no tienen tanto conocimiento logístico en este aspecto dicen, es que se inventan cargos o cobros. Y no es que las navieras se inventen cargos, es que cada actor del proceso tiene un rol y cada rol tiene un costo que es real para que la operación fluya. Atascar un contenedor en puerto cuesta, dejarlo conectado cuesta, moverlo con ciertos equipos y que se haga de manera eficiente cuesta. Clasificarlo entre 20 cargas diferentes cuesta. Ponerlo lejos de inflamables cuesta. Tener y garantizar personal técnico especializado y con experiencia cuesta. Y si entienden eso, pueden leer cualquier cotización con ojos profesionales. Pero, Carmenza, ¿debo memorizar todo esto? Pues no. La clave no es memorizar cargos, sino entender la logística detrás. Piensen así. ¿La carga es riesgosa? Cargos por seguridad. ¿La carga necesita temperatura? Cargos por energía y monitoreo. ¿La carga es compartida con otros? Cargos por consolidación y desconsolidación. ¿La carga ocupa un contenedor completo? Cargos por manipular el contenedor. ¿La carga es general o especial? Cargos básicos por manejo, almacenaje y transporte. ¿Sí se fijan? Entonces, con esta lógica, la cotización marítima deja de ser un misterio. Cuando entienden qué es cada cargo, por qué existe y cuándo les aplica, dejan de aceptar precios a ciegas y empiezan a tomar decisiones con criterio. Si necesitan cotizar un flete marítimo desde o hacia Colombia, en la descripción de este video encontrarán un formato claro para solicitar su cotización. Ese mismo formato pueden enviarlo al correo que aparece allí y desde mi equipo les acompañamos con una asesoría realmente profesional, no automática. Y si este video les ayudó, quédense en el canal porque en la siguiente lección les voy a profundizar sobre todo el manejo de la operación internacional a nivel logístico, que es un punto clave para que entiendan
el costo total de una operación. Déjenme en los comentarios si alguna vez han tenido cotizaciones que les confundieron y les generaron dudas. Yo les leo y les voy a contestar. Recuerden que Smart de Colombia no solamente los entrenamos, sino que hacemos que el comercio internacional deje de ser un riesgo y se convierta en una decisión estratégica.